Jessica Carrocino y en el taller de laboratorio vamos a ver síndrome coronario agudo. Bien, para comenzar tenemos un caso que dice un hombre de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, exfumador y con enfermedad renal crónica, sufre un episodio de angina, por lo que acude a la guardia. En el electrocardiograma se observa elevación del segmento ST de localización inferolateral y se realiza una coronariografía que objetiva una trombosis en la arteria circunfleja. Se decide tratar mediante una angioplastía primaria y un implante de stent en la lesión y se decide administrar como tratamiento un antiagregante plaquetario como la aspirina o el ácido acetilsalicílico. Bien, luego de esta intervención y el tratamiento, el paciente evoluciona satisfactoriamente sin eventos isquémicos ni de sangrado. Bien, a este caso le tendríamos que sumar qué análisis de laboratorio le solicitaríamos, ¿sí?, en la guardia al paciente. De eso vamos a hablar a continuación. Bien, el síndrome coronario agudo o los síndromes coronarios agudos son un conjunto de síntomas clínicos originados por una isquemia miocárdica aguda, ¿sí? Generalmente es porque hay algún trombo, ¿sí?, que se aloja en esa parte de la circulación y genera una isquemia en toda la parte posterior a la trombosis, ¿sí? Se pueden dividir en cuatro y son la muerte súbita, el infarto del miocardio con o sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma y la angina inestable y angina de pecho. Bien, ¿cómo se diagnostica el infarto de miocardio? Con los síntomas clínicos que serían compatibles: el pulso rápido y débil, sudoración profusa, disnea, dolor opresivo, sí, dolor eh, en el pecho y se irradia el brazo izquierdo, sí, dependiendo del tiempo de evolución, eso generalmente. Y los cambios en el electrocardiograma, sí, donde vamos a tener lo más frecuente es que haya elevación del segmento ST, inversión de la onda T y alargamiento de la onda Q, pero también podemos tener algunos que sean sin elevación del segmento ST. Y nosotros lo que nos vamos a centrar va a ser en el análisis de las proteínas o biomarcadores que podemos determinar en plasma. Bien, ¿cómo vamos a evaluar ese daño cardíaco? Podemos dosar proteínas cardíacas que indiquen el daño reciente en el miocito, también dosar sustancias que provoquen injuria a las arterias coronarias o que se asocien a enfermedades coronarias como los lípidos, la homocisteína y la PCR. En este punto tenemos que la homocisteína es un aminoácido que que se usa como marcador de exacerbación de esa trombosis que sea la causa, digamos, del evento. La proteína C, ya sabemos que la proteína C reactiva, un reactante inflamatorio de fase aguda que parece reflejar la severidad de la enfermedad cardíaca coronaria y puede contribuir a su patogénesis, ¿sí? Pero se la puede medir, digamos, al paciente al ingresar a la guardia, pero no es específica de lesión cardíaca, ¿sí? Eso nos tiene que quedar claro. Recientemente se han implementado o se han realizado mediciones de marcadores nuevos como el péptido natriurético, que se usa principalmente para el diagnóstico y el seguimiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, los marcadores de daño miocárdico clásicos van a ser la GOT y la LDH, que estos son más bien marcadores de cualquier lesión celular, muy inespecíficos, están ubicuos en todas las células. Ya sabemos que cuando hay una lesión celular de cualquier tipo, estos dos aumentan, por lo cual GOT actualmente no se suele medir o determinar cuando se pide el perfil cardíaco, sino que se pide en el perfil cardíaco. El LDH sí, porque nos va a servir para hacerle el seguimiento, ¿sí?, de cómo varía esa enzima a lo largo del tiempo. CK, CKMB, que es una fracción. Ahora vamos a ver masa, CKMB masa, después vamos a ver que se puede medir CKMB
actividad también, las troponinas cardíacas, que son las más específicas, mioglobina, que actualmente tampoco se utiliza porque es muy inespecífica y metodológicamente compleja de realizar, y como dijimos hoy, el péptido natriurético cardíaco. Bien, comenzamos con la CK o creatinquinasa. Esta es una enzima que cataliza una reacción, ¿sí?, que recupera a partir del fosfato de creatina el ATP que se consume por la contracción muscular, ¿sí? Esa es la reacción en la que se involucra fisiológicamente esta enzima, ¿sí? Tiene una estructura dimérica que está compuesta por dos subunidades. O sea, esas dos subunidades nos van a dar diferencia de la localización, ¿sí? Una que es preferentemente de cerebro, que va a ser la B, y la M, que es de preferencia en músculos, ¿sí? Entonces vamos a tener tres isotipos de enzimas o tres subtipos de enzimas, ¿sí? La CK1, que va a estar formada por dos dímeros de la subunidad B, la CK2, que va a estar formada por una cadena B y una cadena M, y la CK3, que está formada por dos cadenas M, principalmente en músculo, ¿sí? Entonces tenemos que la enzima MM, dijimos, 99% en músculo esquelético. La CK1, que está formada por BB, principalmente en cerebro. Y esta, que es una subunidad M y una subunidad B, tiene en el miocardio, representa un 20 o un 30%, ¿sí?, de la isoforma o del isotipo de la enzima que está en el músculo cardíaco, ¿sí? El resto es el 70, el 80% es la CK3, que es MM, pero no la podemos usar para el infarto porque cualquier otra lesión a nivel muscular está mucho más afectada a esa isoforma, ¿sí? Bien, medir CK solamente es una buena alternativa cuando no tenemos ni siquiera para medir las troponinas ni la CKMB, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que no es específica, pero sí es un buen marcador. Esta va a alcanzar un pico entre las 4 y las 6 horas post síntomas del evento y llega a 15 veces su valor normal en el pico y luego desciende a los 2 o 3 días. Por eso es importante para realizar esa curva de seguimiento, ¿sí? Desde que el paciente ingresa lo vamos pidiendo, ¿sí?, y vamos viendo cómo hace esa curva de evolución. Tenemos que tener en cuenta que las concentraciones de esta enzima de la CK van a depender del sexo, de la raza, de la masa muscular, del ejercicio físico que haga el paciente, ¿sí? Y tenemos que saber que cuando hay una alta sospecha de infarto agudo de miocardio, vamos a tener un valor de CK mayor a 160 unidades internacionales por litro. 160 sería el límite que se considera el valor normal, ¿sí?, o esperado. Entonces, en las lesiones en el miocardio y en el músculo esquelético va a aumentar la CK, pero tenemos que diferenciar a qué se debe ese aumento. Entonces, si la lesión es por músculo esquelético, vamos a encontrar a la CK total aumentada muchas veces, ¿sí?, con valores de 2.000, 3.000, 10.000, ¿sí?, dependiendo qué lesión sea. Y el cociente CK sobre GOT en el infarto agudo de miocardio va a ser alrededor de 5 o entre 2 y 9. En cambio, en una lesión que sea el músculo esquelético va a ser aproximadamente 25 este cociente o entre 13 y 56, ¿sí? Tenemos que saber que la CK va a aumentar en cualquier lesión a nivel muscular, rabdomiólisis, distrofia muscular, también en hipotiroidismo, en la fiebre, por supuesto, en el alcoholismo, cualquier intervención quirúrgica, principalmente las cardíacas, incluso por inyecciones intramusculares. Bien, cuando querramos medir la CKMB, que es la fracción, esa isoenzima que hablábamos, la determinación de la CKMB en masa sería lo óptimo, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se mide la cantidad de enzima presente, no la actividad, sino la cantidad de enzima. ¿Por qué? Porque hago una reacción antígeno-anticuerpo con anticuerpos monoclonales donde mido la proteína que tengo como si fuera un antígeno sin depender de sus propiedades enzimáticas, ¿sí? La proporción de esta CK masa sobre la CK actividad es lo que se conoce como índice relativo. Si este índice está elevado,
sugiere un daño cardíaco, ¿sí? Y es sugestivo de infarto agudo de miocardio una seca masa mayor a 5 nanogramos por mililitro y un índice relativo mayor a 3%. Recuerden siempre que cuando hacemos la actividad tenemos que saber que CKMB va a representar entre un 20 y un 30% de la CK total, ¿sí? Entonces pedimos ambas y tenemos que ver que haya esa relación. Bien, las troponinas van a ser los marcadores más específicos y estas son proteínas que regulan la interacción entre la miosina y la actina por medio del calcio para realizar la contracción muscular, ¿sí? La troponina C fija calcio, la troponina I es la que inhibe la interacción de la actina con la miosina y la troponina T es la que fija el complejo troponina-tropomiosina, ¿sí? Esas tres son las subunidades que la componen y tenemos que saber que a nivel de laboratorio tenemos ensayos con anticuerpos específicos contra epítopes específicos para las formas cardíacas de troponina T y de troponina I, ¿sí? Ambas son de alta especificidad y sensibilidad. Actualmente la troponina I es la que más se utiliza, ¿sí? Su elevación se produce entre las 3 y 4 horas de inicio del evento y llega un máximo a las 10 horas, pero desciende lentamente hasta los 10 días tarda para descender a valores normales. Y aumenta su valor al doble entre la primera y la segunda medición cuando hay un intervalo de 3 horas. ¿Sí? Yo la mido cuando ingresa el paciente y luego la mido a las 3 horas y voy a ver que hay un doble de valor de esas troponinas. ¿Bien? Y son altamente sensibles y específicas. El péptido cardíaco natriurético tiene un tiempo de vida media de 22 minutos y aumenta por la sobrecarga de volumen como ocurre en la insuficiencia cardíaca. Dijimos que este era principalmente la utilidad de este marcador. Voy a tener un BNP menor a 100 picogramos por mililitro, que entonces eso excluye la falla cardíaca, y por encima de los 400 es prácticamente ponerle el sello de que hay una insuficiencia cardíaca congestiva. Y se utiliza para diferenciar una falla cardíaca de una enfermedad pulmonar, por ejemplo, como un enfisema. Bien, para esta determinación, para esta diferenciación, tiene una alta sensibilidad, 90%, y alta especificidad, 76%. Bien, y acá tenemos el gráfico que nos permite ver cómo varían estas enzimas a lo largo del tiempo, luego de un evento, y vemos mioglobina, que es la que primero se eleva, pero que no se determina, pero sí la CK, que dijimos de las 4 a 6 horas tenía su pico, al igual que CKMB, que la continúa, ¿sí? Perdón, acá abajo, y las troponinas también aumentan muy rápido, pero luego tengo un descenso mucho más lento, ¿sí? Por eso me permite saber si llega a haber un pico acá de troponina, quiere decir que vuelve a haber otro evento. Por eso es muy importante la troponina, ¿sí? Porque me permite saber si hay otro evento. Bien, eso es todo y vamos a seguir después con los demás temas. Muchas gracias.